Siempre pensé que un matrimonio se construía con confianza, por eso, cuando mi esposo me pedía que firmara algún documento o me decía que él se encargaría de los trámites de la casa, jamás dudé de sus palabras. Después de todo, llevábamos 23 años casados. Mi nombre es Patricia Mendoza, tengo 48 años, y durante más de 2 décadas creí estar casada con un hombre honesto, hasta la noche en que descubrí que llevaba años preparando mi peor traición. Conocí a Ricardo cuando ambos teníamos poco más de 20 años. Él trabajaba como vendedor. Yo tenía una pequeña tienda de artículos de decoración que había heredado de mi padre. Nunca fuimos ricos, pero trabajábamos muchísimo. Mientras otras parejas salían todos los fines de semana, nosotros ahorrábamos. Nuestro sueño era comprar una casa propia. 5 años después logramos hacerlo. Era una vivienda sencilla, pequeña, con muchas cosas por reparar, pero cuando recibimos las llaves sentíamos que habíamos conquistado el mundo. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Nos sentamos en el piso del salón porque todavía no teníamos muebles. Ricardo me abrazó y dijo: "Todo esto es gracias a nosotros". Yo le creí, porque realmente pensaba que todo lo habíamos construido juntos. Durante los años siguientes la casa cambió por completo. Ampliamos la cocina, construimos una segunda planta, renovamos los baños, hicimos un jardín, compramos muebles nuevos. Cada mejora representaba meses de trabajo, y, en muchos casos, salía del dinero que yo ganaba con mi negocio. Mi tienda comenzó a crecer poco a poco. Llegué a tener 4 empleadas. Muchos meses mi ingreso era incluso mayor que el de Ricardo, pero nunca hice diferencias. Todo entraba en la misma cuenta familiar, porque así entendía el matrimonio. Había una costumbre que heredé de mi padre: guardar absolutamente todas las facturas importantes. Él siempre decía: los papeles ocupan espacio, pero los problemas ocupan mucho más. Así que archivaba todo: facturas de materiales, contratos, transferencias, presupuestos, comprobantes bancarios, hasta las garantías de los electrodomésticos. Ricardo solía burlarse de mí: algún día vas a necesitar otra casa solo para guardar carpetas. Yo me reía, sin imaginar que esos papeles terminarían salvándome. Los problemas comenzaron poco después de que Ricardo cumpliera 50 años. Empezó a llegar cada vez más tarde. Siempre tenía reuniones, viajes inesperados, cenas de trabajo. Al principio no sospeché nada. Después de tantos años juntos, la desconfianza era lo último que pasaba por mi cabeza. Pero un día algo cambió. Era viernes. Ricardo había dejado su celular sobre la mesa mientras se duchaba. Nunca revisaba su teléfono, jamás. Pero aquella noche comenzó a sonar una llamada tras otra. La pantalla se iluminó. No aparecía un nombre, solo un corazón rojo. No contesté. El teléfono dejó de sonar. 5 segundos después llegó un mensaje: ¿ya le dijiste? Sentí un escalofrío. No abrí la conversación. Ni siquiera toqué el teléfono. Cuando Ricardo salió del baño simplemente le dije: te están buscando. Él tomó el celular, leyó el mensaje, y, por primera vez en 23 años, lo vi ponerse nervioso. Durante las siguientes semanas intentó actuar con normalidad, pero ya nada era igual. Salía más, sonreía menos, y evitaba cualquier conversación sobre el futuro, hasta que una noche llegó temprano, se sentó frente a mí en el comedor, y pronunció una frase que jamás olvidaré: Patricia, quiero el divorcio. No lloré, no grité, solo le pregunté: ¿hay otra mujer? Él suspiró: eso ya no importa. Después sonrió de una forma que nunca le había visto, una sonrisa fría, segura, como la de alguien que cree tener la partida completamente ganada. Entonces dijo las palabras que cambiaron mi vida: no te preocupes por la casa, porque legalmente nunca fue tuya. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué acabas de decir? Ricardo caminó hasta el estudio, regresó con una carpeta, la abrió lentamente, y puso la escritura sobre la mesa. Cuando vi el nombre de la propietaria, dejé de respirar por un instante. La casa donde había vivido más de 20 años,
No estaba a nombre de Ricardo, ni mucho menos al mío. Estaba registrada a nombre de su madre. Durante varios segundos fui incapaz de decir una sola palabra. Miraba la escritura una y otra vez, esperando encontrar algún error. Pero el nombre seguía allí. Elena Duarte, la madre de Ricardo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Levanté lentamente la vista. ¿Qué significa esto? Ricardo cruzó los brazos. Significa que la casa nunca fue nuestra. Legalmente siempre perteneció a mi mamá. Lo dijo con una tranquilidad que me heló la sangre, como si llevara años ensayando aquella conversación. Intenté recordar el día en que compramos la vivienda. Habían pasado más de 20 años. Recordaba perfectamente la emoción, la mudanza, las primeras reparaciones, pero no recordaba haber visto aquella escritura. En esa época yo trabajaba casi 12 horas diarias en mi tienda. Ricardo siempre insistía en encargarse de los trámites. Vos ocupate del negocio, yo me encargo del resto. Y yo, confié, respiré profundamente. Entonces durante 23 años me hiciste creer que esta era nuestra casa. Él no respondió de inmediato, simplemente tomó asiento. No te mentí, vivimos acá los dos. La diferencia es que legalmente pertenece a mi mamá. Aquella respuesta me produjo una mezcla de rabia y decepción. No era una mentira cualquiera, era una mentira sostenida durante más de 2 décadas. Después continuó hablando. Mi abogado dice que el divorcio será muy sencillo, cada uno se queda con lo suyo. Vos con tu negocio, yo con mis cosas. Y la casa sigue siendo de mi mamá. Así evitamos discusiones innecesarias. Lo miré fijamente. Era evidente que llevaba mucho tiempo preparando aquel discurso. No estaba improvisando. Todo había sido calculado. Entonces hice la pregunta que más miedo me daba. ¿Desde cuándo pensabas hacer esto? Ricardo evitó mirarme. Eso ya no tiene importancia. Sonreí con tristeza. Al contrario, tiene toda la importancia del mundo, porque necesito saber si alguna vez este matrimonio fue real. No respondió, y ese silencio valió más que cualquier confesión. Esa misma noche preparé una pequeña maleta, no porque quisiera abandonar la casa, sino porque necesitaba salir de allí antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Fui a dormir a la casa de mi hermana menor, Verónica. Cuando abrí la puerta, ella entendió inmediatamente que algo grave había ocurrido. No preguntó nada, simplemente me abrazó, y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, me permití llorar. A la mañana siguiente le conté absolutamente todo. Verónica escuchó en silencio. Cuando terminé, frunció el ceño. ¿Vos alguna vez viste la escritura? Negué con la cabeza. ¿Y quién pagó las remodelaciones? Las dos. Bueno, en realidad la mayoría salieron de mi negocio. Ella volvió a preguntar. ¿Tenés comprobantes? Sonreí sin ganas. Tengo todo guardado. Facturas, transferencias, recibos, hasta los presupuestos. Verónica me miró sorprendida. ¿Todo? Asentí. Papá siempre decía que nunca había que tirar los papeles importantes. Ella sonrió por primera vez desde que llegué. Entonces todavía no está todo perdido. Ese mismo lunes pedí una cita con una abogada especializada en derecho de familia. Se llamaba Diana Benítez. Llegué con una carpeta enorme. La dejé sobre su escritorio. Ella sonrió. Parece que vino preparada. Respondí con sinceridad. No sé si esto sirve de algo, pero guardé todo durante 20 años. Comenzó a revisar los documentos. Facturas de materiales, transferencias bancarias, recibos de constructoras, contratos de remodelación, comprobantes de préstamos que yo había solicitado para ampliar la vivienda. Después de casi una hora cerró la carpeta, me miró fijamente, y dijo una frase que cambió completamente mi estado de ánimo. Patricia, su esposo cometió un error muy grande. Fruncí el ceño. ¿Cuál? La abogada apoyó ambas manos sobre la carpeta. Creyó que poner la casa a nombre de su madre bastaba para borrar 20 años de inversiones hechas con dinero suyo. Sonreí por primera vez en muchos días. Pero Diana levantó un dedo. No se ilusione todavía. Esto no será fácil. Necesitamos demostrar algo muy importante.
¿Qué cosa? ¿Que usted no regaló ese dinero? ¿Que invirtió en esa propiedad creyendo, de buena fe, que estaba construyendo el patrimonio de su familia? Y si logramos demostrarlo, su esposo descubrirá que esconder una escritura no siempre alcanza para esconder la verdad. Fue en ese momento cuando entendí que la batalla apenas comenzaba, y que, por primera vez desde el día del divorcio, ya no estaba completamente indefensa. Salí del estudio de la doctora Diana con una sensación completamente distinta, no porque me hubiera prometido ganar. Los buenos abogados nunca hacen eso, pero, por primera vez desde que Ricardo me pidió el divorcio, alguien me había dicho que todavía tenía una oportunidad. Durante la semana siguiente prácticamente viví rodeada de carpetas. Abrí cajas que llevaba años sin tocar, clasifiqué facturas, ordené transferencias bancarias, busqué contratos. Mientras revisaba los documentos, fui recordando cada etapa de nuestra vida, la ampliación de la cocina, el techo nuevo, después de aquella tormenta, la piscina que construimos, cuando nuestro negocio empezó a ir mejor, las ventanas de aluminio, el sistema de seguridad, la instalación eléctrica, cada mejora tenía una historia, y casi siempre, también tenía un comprobante, con mi nombre. El viernes regresé al despacho de Diana. Esta vez llevaba 3 carpetas, perfectamente ordenadas. Ella comenzó a revisarlas una por una. No hablaba, solo hacía pequeñas anotaciones. De vez en cuando levantaba una factura y preguntaba, ¿esto quién lo pagó? Yo. ¿Y esta transferencia? También. ¿Este préstamo bancario? Está a mi nombre. Después de casi 2 horas cerró la última carpeta. Respiró profundamente. Patricia, su esposo, creyó que era muy inteligente, pero fue bastante descuidado. La miré con curiosidad. ¿Por qué lo dice? Ella giró una de las carpetas hacia mí. Dentro había un comprobante de transferencia, porque cuando remodelaron la casa, el dinero salió de su cuenta bancaria, no de la de él, y eso ocurrió durante casi 20 años. Aquella misma tarde Diana presentó las primeras actuaciones del proceso. No pedíamos quedarnos con la casa, pedíamos algo distinto, el reconocimiento de todas las inversiones que yo había realizado sobre un inmueble del que me hicieron creer que formaba parte del patrimonio familiar. Era una diferencia enorme y jurídicamente muy importante. 3 días después, Ricardo recibió la notificación. No tardó ni una hora en llamarme. Contesté con tranquilidad. ¿Qué querés? Su tono ya no era el mismo. Había desaparecido aquella seguridad del día del divorcio. ¿Qué significa esta demanda? Significa exactamente lo que dice. Vos sabías que la casa era de mi mamá. Cerré los ojos unos segundos. No, y los dos sabemos que eso no es cierto. Se quedó en silencio. Después intentó cambiar de estrategia. Podemos arreglar esto entre nosotros. Sonreí. Era curioso. Cuando él creía tener todas las ventajas, quería que decidiera un juez. Ahora que descubría mis pruebas, prefería negociar. Una semana después se celebró la primera audiencia de conciliación. Ricardo llegó acompañado de su abogado, y, para mi sorpresa, también apareció su madre, doña Elena, la mujer que figuraba como propietaria de la casa. Nos saludó con una frialdad que jamás le había conocido. Durante 23 años me había llamado hija. Aquella mañana apenas inclinó la cabeza, como si nunca hubiéramos compartido una Navidad. El abogado de Ricardo tomó la palabra. Mi cliente sostiene que la vivienda pertenece exclusivamente a la señora Elena Duarte. Por lo tanto, la señora Patricia Mendoza no tiene derecho alguno sobre ese inmueble. Diana escuchó en silencio. Cuando llegó su turno, simplemente colocó varias carpetas sobre la mesa. Nosotros no discutimos quién figura como propietaria. Discutimos otra cosa. Abrió la primera carpeta. Aquí están las transferencias realizadas por mi clienta para financiar la ampliación de la vivienda. Abrió
La segunda, aquí las facturas de materiales. La tercera, y aquí los préstamos bancarios que ella pagó durante años para aumentar el valor de esa propiedad. La expresión del abogado cambió por completo. Evidentemente no esperaba aquella cantidad de documentación. Entonces ocurrió algo que llamó la atención de todos. El juez comenzó a revisar los documentos uno por uno, no pasó rápidamente las hojas. Las leyó, anotó fechas, comparó montos. Después levantó la vista. ¿Todo esto fue pagado por la señora Patricia? Diana respondió con firmeza. Sí, señor juez, y podemos acreditarlo con los movimientos bancarios correspondientes. El magistrado asintió lentamente. Después miró a Ricardo. ¿Usted niega estos pagos? Ricardo tragó saliva. Por primera vez desde que comenzó todo, no tenía una respuesta preparada. La audiencia terminó sin una decisión definitiva, pero, al salir del juzgado, Diana sonreía. ¿Qué pasó?, le pregunté. Ella acomodó sus carpetas. Pasó algo muy importante. ¿Qué cosa? Hoy dejaron de discutir si usted tenía derecho a reclamar. Ahora, la discusión es cuánto deberán reconocerle. Respiré profundamente. No era una victoria, todavía, no, pero el plan que Ricardo había preparado durante años empezaba a desmoronarse, y lo peor para él estaba por llegar, porque todavía faltaba una prueba que ni siquiera su propio abogado sabía que existía. Los días posteriores a la primera audiencia fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. Ricardo dejó de llamarme. También dejó de enviar mensajes. Mi abogada sonrió cuando se lo comenté. Eso significa que están revisando todo lo que presentaste, y, probablemente, buscando la manera de responder. Una semana después recibimos el escrito de la otra parte. El argumento era sencillo. Decían que yo había pagado aquellas remodelaciones porque era mi decisión, que nadie me había obligado, y que esos gastos debían considerarse aportes voluntarios realizados durante el matrimonio. Cuando terminé de leerlo, sentí una mezcla de indignación y tristeza. ¿Voluntarios? Había trabajado fines de semana, había pedido préstamos, había reinvertido las ganancias de mi negocio, todo porque creía que estaba construyendo el hogar donde envejeceríamos juntos. Jamás imaginé que algún día intentarían hacer pasar ese esfuerzo como un simple regalo. Diana dejó el documento sobre el escritorio. Era previsible. Fruncí el ceño. ¿Y ahora? Sonrió con tranquilidad. Ahora presentamos la prueba que todavía no conocen. La miré confundida. ¿Qué prueba? Sacó una carpeta más pequeña. Era una carpeta azul, muy vieja. No recordaba haberla llevado. La abrió lentamente. Dentro había varios documentos que yo misma había olvidado. Entonces comprendí de qué hablaba. 20 años atrás, cuando decidimos ampliar la planta alta de la casa, solicité un préstamo comercial. El banco exigía justificar el destino del dinero. Por eso presenté un presupuesto de la obra, pero también me hicieron firmar una declaración. En ella explicaba que el préstamo sería utilizado para mejorar la vivienda familiar donde residía junto a mi esposo. No era una simple transferencia, era un documento oficial, con fecha, con firmas, y acompañado por fotografías de la propiedad antes de comenzar la remodelación. Diana levantó la vista. Esto demuestra que vos actuaste siempre de buena fe. Jamás supiste que la casa estaba registrada a nombre de otra persona. Sentí un escalofrío. Aquella carpeta llevaba años guardada en un cajón, y estuvo a punto de terminar en la basura durante una mudanza. Días después se celebró la segunda audiencia. Esta vez el ambiente era muy distinto. Ricardo ya no sonreía. Su abogado tampoco. Cuando Diana presentó aquella documentación, ambos comenzaron a revisar las copias una y otra vez. El juez dedicó varios minutos a leerlas. Después hizo una pregunta muy concreta. Señor Ricardo, ¿su esposa conocía que el inmueble estaba inscripto a nombre de su madre cuando solicitó este préstamo? Ricardo dudó. Fue apenas un instante.
pero suficiente para que todos lo notáramos. Supongo que sí. El juez volvió a preguntar. ¿Tiene alguna prueba de que ella conocía esa circunstancia? Silencio. Ricardo miró a su abogado. El abogado bajó la vista. No tenían nada, porque esa conversación nunca había existido. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Doña Elena pidió la palabra. El juez se la concedió. La mujer respiró hondo antes de hablar. Señor juez, yo quisiera aclarar algo. Ricardo giró inmediatamente hacia ella. Parecía nervioso, muy nervioso. Mamá. Ella levantó la mano para que guardara silencio. Después miró al magistrado. Patricia siempre creyó que esa casa era de los dos. Jamás la escuché decir otra cosa, y jamás vi que mi hijo le mostrara la escritura. La sala quedó completamente en silencio. Sentí que el corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de escuchar. La propia suegra, la mujer que figuraba como dueña de la vivienda, acababa de confirmar exactamente lo que yo había sostenido desde el primer día. Ricardo estaba pálido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Ella lo miró con tristeza. Estoy diciendo la verdad. Durante años pensé que algún día ibas a poner la casa a nombre de los dos. Nunca imaginé que ibas a usar mi nombre para perjudicar a Patricia. Aquellas palabras cayeron como un golpe, no solo para Ricardo, también para su abogado, porque acababan de perder a su principal testigo. Al salir de la audiencia, Diana caminaba a mi lado con una leve sonrisa. Patricia, hoy pasó algo muy poco común. La miré. ¿Qué? La persona que podía sostener la versión de tu exesposo decidió contar la verdad. Respiré profundamente. Después de tantos meses de angustia, por primera vez sentí que la justicia empezaba a inclinarse de mi lado, y todavía faltaba la audiencia final, la que definiría si Ricardo realmente podía quedarse con todo, o si su propio plan terminaría costándole mucho más de lo que había imaginado. La última audiencia fue fijada para un mes después. 30 días. Parecía poco tiempo, pero para mí fue una eternidad, no porque dudara de las pruebas, sino porque, después de 23 años de matrimonio, era imposible no recordar todo lo que habíamos vivido. Había días en los que todavía me preguntaba en qué momento Ricardo dejó de ser el hombre con el que me casé, y se convirtió en alguien capaz de planear algo así. Mientras esperaba la resolución, seguí trabajando en mi tienda. Era el único lugar donde conseguía distraerme. Mis empleadas sabían que estaba atravesando un divorcio, pero nunca preguntaban demasiado. Simplemente hacían lo que siempre habían hecho, acompañarme. Una mañana, una clienta habitual me dijo algo que se quedó conmigo. Patricia, una casa no son 4 paredes. Es el tiempo que uno invierte en construir una vida. Aquella frase me emocionó, porque resumía exactamente lo que estaba intentando demostrar. Yo no estaba peleando por ladrillos. Estaba peleando por 23 años de esfuerzo. Llegó el día de la audiencia final. Entré al juzgado con mucha más tranquilidad que la primera vez. Ricardo ya estaba allí, pero era otro hombre. Había desaparecido la seguridad con la que me había mostrado la escritura meses atrás. Esta vez evitó mirarme. Su abogado tampoco parecía optimista. El juez comenzó repasando toda la documentación, las escrituras, las transferencias, los préstamos, las facturas, los testimonios, y, finalmente, la declaración de doña Elena. Cuando terminó de leer el expediente completo, hizo una pausa. Después habló con una serenidad que hizo que toda la sala guardara silencio. En este proceso quedó demostrado que la señora Patricia Mendoza realizó durante años importantes inversiones sobre un inmueble que razonablemente creyó formaba parte del patrimonio familiar. Miré a Diana. Ella no decía nada, pero su expresión transmitía confianza. El juez continuó. También quedó acreditado que dichas inversiones incrementaron considerablemente el valor de la propiedad. Por ese motivo, corresponde reconocer económicamente ese enriquecimiento. Ricardo levantó la cabeza de inmediato. Sabía perfectamente lo que significaban aquellas palabras.
No perdería la casa, pero tampoco podría quedarse con todo. La resolución fue clara. Como la vivienda pertenecía legalmente a doña Elena, no podía adjudicárseme la propiedad. Sin embargo, el juez ordenó que se me indemnizara por todas las mejoras demostradas documentalmente y por el incremento de valor que esas inversiones habían generado durante más de 20 años. La suma era mucho mayor de la que yo había imaginado. No era una fortuna, pero representaba prácticamente todo el dinero que había invertido durante el matrimonio, y, además, incluía intereses. Ricardo se quedó completamente inmóvil. Su abogado comenzó a explicarle la resolución en voz baja. Él apenas escuchaba. Antes de salir del juzgado intentó acercarse a mí. Patricia, podemos hablar. Lo miré con calma. ¿Hablar de qué? Podemos llegar a un acuerdo. Sonreí con tristeza. Eso intenté hacer el día que me pediste el divorcio. Pero vos ya habías decidido que yo debía irme con las manos vacías. Ahora, será la justicia la que decida cómo terminan las cosas. Me di vuelta y seguí caminando. No hacía falta decir nada más. 2 semanas después, ocurrió algo que jamás esperé. Doña Elena apareció en mi tienda. Entró lentamente. Ya se veía mucho más frágil que años atrás. Me acerqué a saludarla. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Perdóname, la miré sorprendida. ¿Por qué? Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque esa casa nunca debió estar a mi nombre. Acepté porque mi hijo me dijo que era un trámite temporal. Después pasaron los años. Y nunca pregunté nada. Bajó la mirada. También fui responsable por callar. Me tomó las manos. Ojalá hubiera dicho la verdad mucho antes. La abracé, porque entendí que, aunque había cometido un error, había tenido el valor de corregirlo cuando más importaba, y ese gesto cambió el rumbo de toda la historia. Sin embargo, el verdadero golpe para Ricardo todavía estaba por llegar, porque había una consecuencia que jamás había imaginado, y no tenía nada que ver con el dinero. La resolución judicial quedó firme 2 meses después. Ricardo cumplió con el pago ordenado por el juez, no porque quisiera, sino porque sabía que no tenía otra alternativa. Aquella estrategia que había preparado durante años terminó costándole una suma que jamás imaginó pagar, pero el dinero dejó de importarme mucho antes de recibirlo, porque durante el proceso entendí algo muy valioso. No estaba recuperando solamente una inversión, estaba recuperando mi dignidad. Con esa indemnización tomé una decisión que llevaba tiempo soñando. No compré una casa enorme, ni un automóvil de lujo. Invertí en mí, amplié mi tienda, abrí un segundo local en otra zona de la ciudad. Contraté más personal, modernicé el negocio, y por primera vez en muchos años, trabajé pensando en mi futuro, no en el de alguien más. 1 año después, mi pequeña empresa había duplicado sus ventas. Muchas clientas conocían mi historia, no porque yo la contara, sino porque el pueblo siempre encuentra la manera de enterarse de todo. Más de una mujer se acercó solo para decirme, gracias. Al principio no entendía por qué, hasta que una de ellas me explicó, ¿por qué me hiciste dar cuenta de que nunca hay que dejar de conocer cómo están las cosas que construimos con tanto esfuerzo? Aquellas palabras me hicieron reflexionar. Durante años confundí confianza con desinterés, y no son lo mismo. Confiar en quien amas no significa renunciar a conocer la verdad. Un sábado por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Verónica, mi hermana. ¿Estás sentada? Me reí. Ahora sí. Ricardo vendió la empresa donde trabajaba. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque estaba lleno de deudas después del juicio, y además perdió el puesto hace unos meses. Me quedé en silencio, no sentí alegría, tampoco tristeza, simplemente comprendí que las decisiones terminan alcanzándonos, tarde o temprano. Tiempo después me crucé con Ricardo en un supermercado. Fue un encuentro incómodo. Los dos empujábamos el carrito, los dos fingimos sorpresa, nos saludamos con educación. Después de unos segundos me dijo, ¿cómo estás? Sonreí, muy bien, ¿y vos?
suspiró, aprendiendo. Era una respuesta breve, pero sincera. Antes de despedirse agregó: perdí mucho más que un juicio. Asentí lentamente. Sir, perdiste la confianza de la única persona que estuvo a tu lado durante 23 años. No respondió, porque sabía que tenía razón. Nos despedimos, y cada uno siguió su camino. Fue la última vez que lo vi. Meses después recibí una invitación inesperada. Era el aniversario número 30 de mi tienda. Mis empleadas habían organizado una pequeña celebración. Habían invitado a clientas, proveedores y amigos. Cuando llegó el momento de decir unas palabras, observé a todas las personas que estaban allí. Pensé en todo lo que había vivido, en los años de esfuerzo, en el matrimonio que terminó, en el juicio, en las noches de incertidumbre, y comprendí que, aunque aquella traición me había roto el corazón, también me había obligado a descubrir una mujer mucho más fuerte de la que yo misma conocía. Tomé el micrófono y dije: durante mucho tiempo pensé que había perdido mi hogar, pero entendí que el verdadero hogar nunca fue una casa. El verdadero hogar siempre fue mi capacidad para empezar de nuevo. La sala estalló en aplausos, y, por primera vez en muchísimo tiempo, sentí una paz que no dependía de ningún papel, ninguna escritura y ninguna sentencia, dependía únicamente de mí. Hoy sigo guardando todas las facturas importantes, no porque viva desconfiando, sino porque aprendí que ser organizada no significa amar menos. Significa proteger el fruto de tu esfuerzo, y si algún día alguien me pregunta cuál fue el mayor error de mi matrimonio, no responderé que fue la mentira, diré que fue creer que amar a alguien implicaba dejar de interesarme por las decisiones que afectaban mi propio patrimonio, porque el amor verdadero nunca necesita secretos. ¿Y quién planea dejarte sin nada? Hace mucho tiempo dejó de amarte. Si esta historia te dejó una enseñanza, recuerda esto: confiar en tu pareja no significa renunciar a conocer cómo están las cosas que ambos construyen. El amor se basa en la transparencia, y proteger el fruto de tu trabajo nunca debería confundirse con desconfianza. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir disfrutando de nuevas historias de justicia, reflexión y segundas oportunidades. Y ahora quiero leerte en los comentarios: si descubrieras que la casa donde viviste durante años nunca estuvo a tu nombre, ¿intentarías llegar a un acuerdo o lucharías hasta el final para defender lo que construiste?